Muchas gracias, Xochitl. Amigos del auditorio, bueno, ya estaba prometido el tema para el día de hoy y pues obviamente queremos cumplirles en ese sentido. Para los hombres es un tema de vital importancia, para las mujeres también lo es, si es que deciden estar con un hombre así y planean tener familia. Uno de los métodos anticonceptivos que podría considerarse que es uno de los definitivos, de los más seguros para el hombre sería la vasectomía. ¿En qué casos un hombre puede optar por este método? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si después de que decide terminar su vida fértil, qué pasa si decide cambia de opinión? La vida da muchas vueltas. ¿Este proceso se puede revertir? Bueno, pues hoy vamos a platicar con el urólogo Andrés Hernández Porras sobre esta posibilidad. ¿La vasectomía es reversible, sí o no, o en qué casos? Doctor, buenos días, ¿cómo estás? Javier, Bienvenido. buenos días. Oye, pues Gracias. sí, es una de las preocupaciones que aqueja a muchos hombres cuando piensan o les proponen la vasectomía, como, hijo, ¿y qué pasa si después me arrepiento y quiero tener hijos? ¿Qué tal si me divorcio? ¿Qué tal si mi vida cambia? Conozco a otra persona y quiere familia. ¿Qué pasaría en esos casos? Bueno, sí es posible el revertir la vasectomía, digamos, el rehacer la comunicación entre el testículo y el exterior. Entonces, eso se lleva a cabo con una cirugía, pero es muy importante saber, hay muchas personas que acuden a hacer la vasectomía y dicen, bueno, de todas formas la puedo revertir. Es muy importante tener en cuenta que la persona que hace la vasectomía es algo relativamente sencillo, pero la persona que se somete a revertir la vasectomía no es algo tan sencillo. Es una cirugía que en lugar de llevarte media hora, te lleva alrededor de 4 horas. Oh. Se hace con microscopio. El paciente tiene que tener reposo relativo, o sea, no exponerse a que la unión que se hizo vaya a cicatrizar de manera inadecuada y que no vaya a quedar ese túnel bien, digamos, comunicado. Entonces, es una cirugía que sí se puede hacer definitivamente, pero lleva mucho más cuidado, es más costosa, es mucho más laboriosa que una vasectomía. Sí, me imagino, es mucho más complejo pegar que cortar, ¿verdad? En costos, por ejemplo, ¿cuántas veces más caro es una reversión de vasectomía versus una vasectomía? Es muy variable. Aquí, por ejemplo, hay que tener en cuenta la pura sutura, el hilo que se utiliza para unir los conductos, es un hilo que tiene el grosor aproximadamente como una tela de araña. Nosotros le llamamos que es 9 ceros o 10 ceros. Así se mide, es la misma sutura que se utiliza en la cirugía de ojos. Entonces, es un hilo que no lo vas a ver a simple vista, lo ves atrás, digamos, pones la luz para que brille un poquito, entonces lo tienes que ver con unos lentes o un microscopio, unos lentes especiales o un microscopio. Esa sutura, la pura sutura sale alrededor de los $700 a $900, la pura sutura. No estamos hablando de un hilo, sino de un grupo de entre 8 y 12 hilos, que es lo que se utiliza. A eso hay que agregar, si el paciente dura más de un día, que generalmente es un día de hospitalización, los honorarios, o sea, es algo muchísimo más desgastante y sí es mucho más caro. Mucho va a depender, no te pudiera decir porque depende del hospital en donde se opere el paciente, etcétera. Pero sí es más de unas 10 veces, te pudiera decir, más caro que una vasectomía. Me quedé pensando en el calibre de ese hilo, doctor. Me imagino que debe ser un verdadero problema. ¿No se les enreda con facilidad como cualquier otro tipo de hilo? Sí, o sea, aquí para empezar la tensión, haz de cuenta que quieres anudar una tela de araña. Entonces nosotros al jalar el hilo, pues es muy fácil que se rompa. Entonces tienes que tener un entrenamiento para saber hasta dónde tensionar y saber que ya es lo suficiente para el nudo, porque igual si queda flojo, pues no sirve de nada. La otra situación es que lo vemos con microscopio. Al verlo con microscopio, la magnificación nos da esa sensación, digamos, de hasta aquí hay que tensionar o ese cuidado que debemos de tener para manejar el hilo. Entonces, por un lado, sí es mucho más laborioso porque tú mueves la mano, cuando mueves 1 milímetro la mano, en la lente se ve como que la mueves muchísimo más. Entonces es más, digamos, hay que estar habituado, hay que tener un entrenamiento para hacer eso. Igual en el instrumental, nosotros hay unas pinzas, por ejemplo, que tienen unas patitas que son muy similares a las de los grillos, digamos la punta de las patas del grillo, y con eso se maneja o se jala el tejido. Entonces es algo totalmente cuidadoso, laborioso y no es fácil, pues. Doctor, en la experiencia profesional, ya en la clínica, ¿cuáles son las principales razones por las que un hombre con vasectomía puede pensar en la reversión? Es decir, quiero dejar, es una cuestión de virilidad, se siente incómodo, pensó que se iba a sentir mejor, pero se siente incómodo y quiere volver a estar como estaba, o definitivamente algo pasó en su vida y tiene deseos de seguir procreando. Bueno, desde el punto de vista médico,
después de hacer la vasectomía, un pequeño grupo de pacientes, que es alrededor de un 3%, puede quedar con dolor testicular crónico. Los pacientes hacen un dolor testicular, generalmente hay alguna molestia, se quita con algún analgésico, antiinflamatorio, reposo, etcétera. Pero el paciente que sigue con ese dolor, que sigue, digamos, presentando el dolor, hay una sensación como de presión dentro del testículo. Y algunos de esos pacientes, revirtiendo la vasectomía, es como se les quita el dolor. Algunos de ellos nada más. Ahora, eso es desde el punto de vista médico. También hay pacientes que tienen una enfermedad que se llama epididimitis crónica. Esos pacientes en ocasiones se les tiene que hacer una vasectomía. Cuando no hay manera, algunos de ellos también son muy pocos que se les puede hacer la vasectomía y se les quita el dolor o se les quitan las infecciones. Algunos de ellos pudiera revertirse la vasectomía para que puedan procrear. Ahora, desde el punto de vista, digamos, lo práctico o lo común que vemos en el consultorio es el paciente que se vuelve a casar y quiere volver a tener hijos. Eso es lo más común con mucho. Aislados casos, contados con los dedos, te pudiera decir que es el paciente que pierde un hijo y quiere volver a tener un hijo años después, ¿no? Pero casi siempre la gran mayoría es el paciente que se vuelve a casar. Parte de la consulta del paciente que va a vasectomía, primero es hacerle consciente de la dificultad o digamos, lo laborioso que es revertir la vasectomía. La otra es que es una decisión de pareja. Muchas veces él sí quiere hacer la vasectomía, ella no, o al revés. Entonces, los dos tienen que estar totalmente de acuerdo en que realmente no quieren tener hijos, por un lado, y la otra es, muchas veces dicen, no, sí, nos vamos a controlar, y es una manera más cómoda, etcétera, etcétera. Pero en el subconsciente, medio consciente, dicen, no, pues ya como que no la estoy aguantando mucho, o ya no lo estoy aguantando mucho, y hay esa situación en donde realmente no está tan estable la pareja, y esos son los que generalmente vienen como a los 2 años a que se quieren recanalizar. Entonces hay que tener la honestidad de saber, ¿sabes qué? Realmente no quiero tener hijos, porque también yo sé que lo hacen convencidos, pero cuando encuentran otra pareja que les exige un hijo, pues vienen y se les quita el convencimiento, ¿no? Entonces realmente es una decisión muy personal y es algo que hay que tener consciente, la dificultad o lo laborioso, lo costoso que representa el recanalizar. Sí, hacer conciencia, ¿no? A meditarlo a fondo para tomar la decisión. Doctor, ¿qué pasa con la fisiología del testículo después de unos años en donde, pues, finalmente la producción de espermatozoides que se ve reducida o sigue siendo la producción normal? ¿Y qué pasa con esos espermatozoides que se producen en un testículo que no los va a sacar? Bueno, los espermatozoides se producen, es digamos oferta-demanda. El espermatozoide se sigue produciendo, tiene una vida aproximada de 72 días y luego va a morir. Y al morir son puras proteínas y se van a reabsorber. Y ese ciclo van pasando los años y cada vez va haciéndose más lento, puesto que no hay eyaculación. Bueno, hay eyaculación de semen, más no de espermas. El esperma, como no sale, obviamente se va disminuyendo esa producción. Se van produciendo también anticuerpos antiesperma, o sea, el mismo cuerpo produce anticuerpos que va matando el esperma. Entonces el esperma nace, crece y con el tiempo va creciendo menos y va naciendo y se va muriendo, va naciendo y se va muriendo. Entonces se recomienda que la reversión de la vasectomía no sea después de los 15 años por ese proceso, porque se puede recanalizar el paciente, pero la cantidad de esperma va a ser realmente muy poca. En términos, digamos, hablando en forma concreta sobre lo que preguntas es, el esperma va a morir, se va a reabsorber, va a volverse a producir, se va a reabsorber y así. Sí, me imagino que también pues depende de la edad, porque una persona que ya se practicó la vasectomía y que regresa después de un tiempo a buscar una recanalización, pues más o menos el rango de edades, ¿cuál es de estas personas que buscan revertir vasectomías? Es muy variable y realmente es muy buena pregunta porque la gente, dependiendo de la edad en la que se revierte, es el éxito que se puede esperar. Y más depende también de la pareja, de la edad de la pareja. Por ejemplo, en términos generales, sin meternos en todos los digamos, grupos de edad, el éxito de la cirugía es entre el 80 y el 90% cuando se realiza como debe de ser. Me refiero a esto porque hay ocasiones que dicen, no, pues yo lo puedo unir con un hilo más grueso, pero obviamente el mismo grosor del hilo va a ocluir el paso del esperma. Entonces, cuando se hace como debe de ser, es eso, entre 80 y 90%. Pero si la pareja, eso es el porcentaje que queda alineado el tubo que se va a unir.
pero ahora viene el embarazo. ¿Qué porcentaje de gente realmente se va a embarazar después de la recanalización? Igualmente, en términos muy generales, es el 50%, 50-52%. Ahora, si tomamos que la pareja tiene menos de 30 años de edad, el porcentaje va a aumentar a un 65-70% de embarazos. Pero si la pareja ya tiene 40 años o más, va a disminuir a menos del 29%. Entonces, el grupo, digamos, si son menores de 35 años, tienen una buena posibilidad de embarazarse. Entonces, aquí la edad es importante en cuanto al cuándo se toma la decisión para recanalizarse. Ahora, lo más frecuente que vemos es cuando el hombre tiene alrededor de los 45 o 55 años de edad, que es cuando se vuelve a casar y encuentra una pareja que todavía tiene, digamos, está en edad fértil. La otra situación es de que cuando la pareja ya ha tenido, digamos, una pareja que ya tuvo hijos entre los dos, entre ellos mismos, no con otra pareja, la posibilidad de éxito aumenta también. Y cuando se compara, sí, porque ya se comprobó la fertilidad, el 40%, claro. O sea, 4 de cada 10 parejas que atienden a una consulta de infertilidad, los dos van a tener problema para embarazarse, no nada más uno. O sea, 4 de cada 10 van a tener los dos. Ahora, cuando nosotros tenemos parejas en donde, digamos, queremos ver, ok, o se revierte la vasectomía o se va a fertilización in vitro. Sería una opción excelente, ¿no? Sería una en cuanto a los costos, doctor, por ejemplo, esa es una pregunta interesante. A eso iba yo, porque finalmente tan compleja puede resultar a los 40, 50 años de una pareja, costosa, para que las probabilidades sean tan bajas. En términos generales, ¿qué resultaría más óptimo? ¿Una fertilización in vitro en cuanto a costos y posibilidad de éxito o la reversión de la vasectomía? La fertilización in vitro es más cara que la reversión de la vasectomía. Es más caro y las posibilidades de éxito son alrededor de 30%, 35%. Eso es hablando de lo que es llevarse el bebé a la casa. O sea, no de que se embarace y lo pierda, ¿no? Entonces, llevarse el bebé a casa es alrededor de una tercera parte también. Pero también hay que tener en cuenta cuando nosotros revertimos a un paciente en donde la pareja tiene menos de 35 años, le va mejor con la reversión de vasectomía. Si tiene más de 35 años, se equiparan los resultados. Entonces, aquí la situación es que si se revierte, el paciente siempre va a tener espermas. Y si no se revierte, bueno, cada intento es un costo similar al anterior proceso. Entonces, poniéndolo en la balanza, sale más cara la fertilización in vitro y sí se debe de individualizar el caso. O sea, si la mujer también tiene problema, bueno, pues mejor la fertilización. Doctor, tenemos una pregunta del público a propósito de esto. Ya se nos acabó el tiempo, así es que vamos a ir muy rápido. Por favor, nos puede contestar breve. Dice, bueno, ¿y qué pasa si mejor, ya que me haga yo la vasectomía, puedo congelar mi esperma por si algún día cambio de opinión? Eso es una buena opción. Hay bancos de semen. Generalmente en México se congelan de manera muy específica los espermas. Pero en Estados Unidos no es caro y hay centros de fertilidad que sí rentan y tienen el banco de semen. Entonces, interesante. Doc, muchísimas gracias. ¿Nos das sus números de contacto, por favor? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y urologo.com.mx, la página de internet. Nuestro urólogo de cabecera aquí en Como Cada Mañana, el doctor Andrés Hernández Porras. Hoy hablamos de este tema muy interesante. Usted, si tiene dudas, comuníquese directamente con él. Gracias, doctor. Esperamos la próxima semana. Muy amable, gracias. Vamos a continuar con Ángel.